¿Cómo están? Mi nombre es Berta Contardo, psicóloga, y siguiendo la línea de lo que ha sido mi trabajo hasta ahora, para mí hablar de salud mental es más allá que ir a terapia, es preocuparnos de manera integral de nuestro bienestar, desde el cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu y por supuesto nuestra mente. Y eso abarca muchas cosas y muchas actividades que nosotros podríamos realizar y que tenemos al alcance. Por ejemplo, respecto a nuestro cuerpo, nuestro organismo, es preocuparnos de la alimentación, es hacer ejercicios, en lo espiritual, hacer meditación o alguna actividad que nos permita tener una conexión más íntima con nosotros mismos. Y siguiendo esa línea, hoy invité a Camila Delgado, que es profesora de Pilates y además profesora de danza, para que nos cuente los beneficios del Pilates, una actividad que a mi parecer ha ido cada vez aumentando en seguidores y que tiene muchos beneficios, donde integra lo que partí inicialmente conversando, tanto la mente, desde la concentración, la atención, el físico, desde ejercicios que están muy dirigidos y coordinados a la vez con la respiración, que es un importante regulador de las emociones. Entonces ella está acá, nos va a comentar qué es el Pilate, cuáles son los pilares fundamentales que lo sostienen, su filosofía, para quienes es recomendable y bueno, mucho más. Oye, quiero decirte primero que estoy súper contenta que estés acá y que hayas aceptado tener esta entrevista y de conversar de un tema que a mí me resulta muy interesante, que es el Pilates. Yo soy psicóloga y dentro de mi forma de ver la salud mental, yo entiendo que las personas somos un conjunto, ¿no? Algo integrado, donde está el cuerpo, la mente, el espíritu unidos en un todo y por el cual debemos trabajar. Practico Pilates y encuentro que es una práctica que nos aporta más que algo físico, tiene otros componentes. Entonces, cuéntanos tú desde tu experiencia cómo llegaste al Pilates y también aprovechar de conocerte, conocer de ti, de tu profesión, de tu experiencia. Yo de profesión soy bailarina profesional, estudié danza contemporánea en la Universidad de Chile. Entonces mi aproximación al movimiento siempre ha sido creativa, expresiva, y paralelo a eso siempre he buscado, explorado distintas técnicas, prácticas de movimiento que me parezcan que pueden estimularme. Y dentro de eso empecé a practicar pilates como un modo como paralelo a mi práctica de bailarina, como un método de entrenamiento. Mi mamá practicaba pilates desde antes que yo incluso. Mira, Sí, muchos años antes, y ella empezó a invitarme a clases los sábados y me pareció interesante, me pareció divertido, me sentía más fuerte. Y empecé a notar que podía establecer vínculos entre el movimiento desde la danza y el movimiento desde el pilates, que podrían como retroalimentarse súper bien. Entonces, en un momento de cierta inestabilidad en lo laboral, por decirlo de alguna manera, decidí como hacer el instructorado. Y ahí se abren otras cosas que van más allá de solo practicarlo, sino que es entender, entrar a fondo en una técnica, entender su filosofía, su pensamiento respecto a la corporalidad, la técnica, luego cuestiones que tienen que ver con el contacto con las personas. Y entonces dentro de eso me fui dando cuenta que me entusiasmaba, que me gustaba mucho el contacto con las personas y la capacidad y como poder observar que generaba cambios, especialmente en el ánimo, sí, cambios posturales, sin duda,
pero sobre todo cambios en términos de autoestima, como de cuando te sientes capaz de hacer algo, cuando te ves, cuando has progresado en Mm. algo, cuando ves que la estás pasando bien haciendo algo. Entonces todas esas cositas me fueron maravillando. Entonces fueron nutriendo mi camino como instructora y hoy me dedico a las dos cosas simultáneamente. Y eso que tú narras, lo percibes en las personas que lo practican cuando logran la perfección en un ejercicio. eh, ¿Percibes en ello esa satisfacción del logro de haber alcanzado el objetivo? Tú que estás en la panorámica mirando a todas estas personas que están ejercitando, ¿logras percibir? Porque ahí ya traspasa lo emocional, hay algo que el cuerpo va expresando. ¿Tú percibes eso? Sí, claro, Sí, sí, mira. claro, porque también es proceso, pues todas las prácticas, todas las técnicas implican un proceso y cuando en Pilates te vas acercando más que a la forma de un ejercicio, sino que te vas acercando como a los fundamentos de la técnica, que creo que ahí hay como una diferencia. La práctica se va haciendo más profunda, más conectada, entonces, claro, capaz que no es llegar a una forma en particular, pero sí entender en esa forma cómo estoy respirando, cómo me estoy sintiendo, dónde están ubicadas las partes de mi cuerpo. Entonces, cuando comienzo a ver eso y además me lo dan como feedback, es súper enriquecedor. Y se ven los cambios en términos físicos, como que mejora tu flexibilidad, tu resistencia, la fuerza, tu capacidad de respiración, aspectos posturales. Y además cuando me transmiten eso, sobre todo cuando eso excede a la sala de clase, que yo creo que ahí hay, sobre todo está la riqueza. Cuando puedo caminar con más ligereza, con más precisión, me puedo mover con más precisión, puedo subir la escalera de otra manera, sobre todo estoy pensando en gente mayor. Cuando mejoro tu equilibrio, cuando te pillas más concentrado, vas caminando y atiendes a cómo está organizado tu cuerpo en el espacio, como todas esas cositas de la conciencia corporal, cuando se trasladan a la vida cotidiana, creo que ahí es cuando hacen sentido. ¿Tú podrías decir que cuando termina la clase las personas se van más felices? Es interesante tu pregunta. ¿Sí? Es muy interesante porque sin duda que hay cosas físicas que pasan, ¿no? Como liberación de endorfina, serotonina, ¿no? Neurotransmisores fundamentales y entonces yo no te podría negar que hay cosas físicas que pasan y generan bienestar. El movimiento genera bienestar, o sea, no sé si felicidad, creo que es un concepto muy grande, muy personal también. Sin embargo, sí creo que se van en un estado de goce y de bienestar y un cambio. Capaz que no es radical y algo me costó o me voy con una sensación física de alguna zona más tensa, otra más rígida. Sin embargo, como sea, hay algo que se movió, hay algo que no es igual que cuando tú llegaste a la clase. Pero ¿sabes qué? Voy a hablar desde mi experiencia. A veces yo he llegado muy cansada, estresada, contracturada y me voy muy bien y a veces no he querido ir, pues digo, ay, menos mal que vine, porque de verdad siento como otra energía, me voy más liviana y también diría que más feliz la mayoría de las veces. Y de hecho uno ve la reacción del grupo cuando se despide y todos salen como muy contentos, así que digamos que sí. Digamos Eso que sí, para eso sí, Oye, me gustaría que me contaras, nos contaras sobre estos fundamentos que son como pilares del Pilates. Pero antes una pregunta, porque el Pilates llegó a mi vida no hace mucho, pero parece que es de más larga data. Es una práctica antigua. Es una práctica del siglo pasado. Ah, mira. Sí. La inventó Joseph Pilates y es bien interesante porque toma de otras disciplinas como el ballet clásico, como el judo y crea esta técnica que en un principio aplicaba, probaba con bailarines. Por eso hay hartas cosas que son cercanas al ballet clásico.
Ya. posturas de brazos, posturas en los pies. O sea, es como algo que fue transformándose en el Es tiempo. algo que fue transformándose. Ah, Si ok. bien tiene un origen en el siglo pasado, también Joseph Pilates tuvo distintos discípulos. Cada discípula tuvo su propio camino, entonces hay también líneas dentro del Pilates. Cada uno le fue aportando distintas cositas, distintos detalles, matices, énfasis en unas cosas versus en otras. Entonces, claro que lo que hoy practicamos como Pilates es súper distinto, que el Ok, Pilates ya. clásico de... Claro. Por eso entonces logro identificarlo como algo más de esta última época, aunque yo me haya Claro. enterado tarde. Y además estaba como inserto en algunos gimnasios, hay una clase de pilates, pero hoy día hay muchos lugares que se han instalado a practicar solo pilates, con todo lo que implica. Oye, ¿y nos cuentas entonces de estos fundamentos para ir entendiendo como desde la teoría y me imagino que eso también nos dará pauta para entender cuál es la filosofía y cuál es la técnica y a qué apunta el pilates? Pilates tiene 6 fundamentos básicos que componen la técnica y la filosofía. No están en un orden jerárquico, son todos igual de importantes. Y uno de esos, y que uno lo nota inmediatamente cuando entra a una clase de pilates, es la respiración. Bueno, muchas técnicas y prácticas corporales utilizan la respiración de distintas maneras. En el caso de pilates se inhala por la nariz, se exhala por la boca, principalmente para facilitar la ejecución del movimiento y para buscar la estabilidad en el cuerpo. Y también te diría, sumaría a eso, que ese aspecto es súper importante en esta búsqueda de la conexión mente-cuerpo. También es una manera de acceder a este intento como de hacer esa comunión mente-cuerpo. Por otro lado, otro aspecto es la concentración, que es esta capacidad como de precisión en el movimiento. Y es un modo de atención que es psicofísica, que sin duda tiene que ver con la capacidad de estar presente en el cuerpo para entender y sentir y percibir dónde, cómo me muevo, dónde, cómo respiro, dónde está puesto el foco y cómo todo eso se articula al mismo tiempo mientras me muevo. Entonces la concentración es súper importante. Lo interesante es que una concentración súper focal, como que uno tiene súper claro como estoy en esto. Y eso es interesante, como en un mundo, estoy pensando, donde hay mucha dispersión, ¿no? Y cada vez nos concentramos menos en algo. Cada vez uno contempla menos un cuadro, 2 segundos, 3 segundos, porque también los estímulos a los que estamos expuestos siempre son la pantalla, ¿no? 2 segundos, 3 segundos. Entonces, la capacidad de poder conectarte y concentrarte en una cosa, en una clase de 50 minutos, es bien revelador. Además, llegamos tan en modo automático que llegamos ahí y como que todavía traemos de afuera lo que dejamos, estamos pensando en lo que tenemos que hacer. Entonces, por supuesto que el ejercicio de la concentración forma parte importante de la dinámica de Pilates. Control, ¿Ya? que tiene que ver con esta capacidad de sostener, mantener la postura, y el ser capaz de moverte de manera precisa y atenta. Por eso se enfatiza mucho durante las clases observar con mucha atención y precisión cómo es un movimiento, entender su forma, practicar esa forma hasta integrarla de manera controlada y precisa. Sí, es muy importante. ¿Hay algo que sea más importante que lo otro? O sea, porque yo he notado que la respiración es bien importante por el énfasis que se le da en el momento que se está haciendo el ejercicio. Donde en forma reiterada es respiren, y además no es respirar, sino de determinada manera para que cumpla el objetivo. Y está también la concentración, está el equilibrio, que es lo que tú has ido nombrando. ¿Son en igualdad en importancia o hay algo que esto no puede fallar? O sea, esto debe ser garantizado dentro del ejercicio. Ninguno, en términos teóricos, ninguno más importante que el otro. Sin embargo,
y ya esto más desde mi experiencia, sí, uno de los más importantes es el que te iba a mencionar ahora, que es el center. Ya. Que en términos muy generales tiene que ver con la activación de la faja abdominal, abdomen, espalda baja, glúteo, suelo pélvico. Todos los movimientos se piensan, se hacen sosteniendo el centro activo. Centro también le llaman powerhouse, núcleo, core. Es fundamental. O sea, igual es un complemento de cosas. Por eso considero interesante hablar de estos temas, porque hay mucha gente que lo está practicando, entre eso me sumo. Hay otros que están como interesados o les llama la atención. Entonces, es bueno conocer de qué se trata, para qué sirve cada cosa, cuál es el beneficio. Y que no es solo ir a realizar una práctica sin entender la metodología, para poder sacar partido al beneficio que tiene. ¿Cierto? Sí, es súper importante eso que mencionas, porque finalmente uno de los objetivos que tiene el método, además de ser un método de entrenamiento, tiene que ver con esa conexión mente-cuerpo. Y sí, uno podría entrar en la práctica del pilates más desde un sentido del fitness y solo del entrenamiento, que es una opción y puede ser. Sin embargo, esto que dices tú, como el máximo rendimiento también va cuando entras a la filosofía de una práctica. Los otros dos aspectos como pilares del método, uno tiene que ver con la precisión, que es esto como la exactitud, el rigor en cómo se ejecuta una forma, y la fluidez, que es súper bonito porque ahí podrías hacer un ejemplo con, por ejemplo, una conexión con la danza o con otras prácticas, que es una barra, no sé, como, que tiene que ver con la continuidad del movimiento. Hacer de esta un continuo para tener una práctica física más efectiva. ¿Pero tú te refieres dentro de una rutina a tener esta fluidez? Claro, Dentro sin de una interrupciones. Ah, ok, ya. Sí. Porque no son No desde una movimientos aislados. clase, sino, claro, como lograr la fluidez entre una secuencia y otra, entre un gesto y otro. Ahora, ¿ahí faltó algún? No, ahí estamos con los 6. ¿Consideras que es recomendable para algunas personas con ciertas características o ciertos intereses en particular? ¿O es transversal a edad, género, condición física? Desde tu experiencia, ¿cómo lo ves? A mí me parece que es una práctica súper receptiva a todos los cuerpos. Bien. Y creo que eso responde a lo primero que conversábamos de... Hay mucho pilates, ¿no? Así como, bueno, hay mucho yoga. A ver, hay ciertos aspectos, hay toda una cultura del fitness y en relación al cuerpo, sí. Pero también creo que tiene que ver con que es una práctica súper acogedora en términos de que se pueden hacer muchas adaptaciones, dependiendo si hay algún tipo de patología. Se puede trabajar al ritmo singular de cada persona. Entonces, perfectamente puede ser para gente mayor, para gente adulta. El género en ningún caso sería una limitante, para nada, en ningún caso. Entonces sí, creo que es muy abierta y su capacidad, como su ductilidad, permite también mucha adaptación. Yo me he dado cuenta, me ha tocado estar en clases con señoras ya grandes y que lo han hecho espectacular mientras yo estoy ahí sufriendo y miro y digo, oh, recorcholis. Así que es recomendable para todo tipo de edad. Lo otro que me he dado cuenta es que hay unas clases que son exclusivas para mujeres embarazadas, lo que significa que, o sea, entiendo que se adapta a la clase y que es muy recomendable también entonces para quienes estén escuchando este video el día de mañana, que están embarazadas, por supuesto que lo pueden realizar. Por supuesto. ¿Pero tiene algún beneficio reconocido al respecto? Sí. ¿Sí? Sí, pero es importante ahí como tomar clases específicas de pilates para embarazadas. Claro. Hay ciertas cositas que no se pueden hacer. Pero sí, sin duda que tiene que ver con... Bueno, se trabaja bastante con movilizar, flexibilizar las caderas, un trabajo respecto al suelo pélvico,
un trabajo respecto a la respiración bien importante, ¿no? Como todas esas habilidades, cualidades, competencias que tienes que tener eh, durante el embarazo y luego de eso. Ahora también me he dado cuenta que van personas que tienen algunas lesiones y que su médico le ha recomendado hacer pilates como una técnica que les va a ayudar en la recuperación. ¿Y por qué se considera como una actividad de recuperación? También dentro de eso hay mucha desinformación respecto a qué es el método, ¿no? Ujú. Como, bueno, sí, pilates, ¿no? Como con cierta ligereza. A mí me pasa haciendo clases, ¿no? Que llega gente como, no, me dijo mi médico, haga yoga, pilates, como que fuera cualquier cosa, ¿no? Claro. Entonces creo que, por un lado, claro, hay mucha desinformación, pero por otro lado, en general me he encontrado con gente que tiene lesiones en la columna, muchas lumbalgias, muchas, te diría que la gran mayoría de las personas llega por dolores lumbares constantes, ya crónicos. Entonces se recomienda mucho el pilates en esos casos por esta misma que hablábamos, uno de los 6 pilares, que era el core, el fortalecimiento del centro, que es justamente los músculos estabilizadores de la columna, transverso del abdomen, glúteo, suelo pélvico, erectores espinales, el diafragma, que son fundamentales para aliviar, sopesar, compensar este tipo de patologías asociadas a lumbalgia, lesiones en la columna. Entonces ahí hay una relación directa, ¿no? Claro. Como es una técnica que está enfocada en el fortalecimiento del core. Sí, que tiene tanto beneficio sin un, encuentro yo, con un desgaste físico, como cuando vas al gimnasio y así como haciendo tomando pesas, pero no menos impactante porque hay clases que realmente uno queda muy adolorido y al otro día siente el impacto, así que no hay que confiarse que ni mirar en menos que no impacta la musculatura y que nos ayuda en ese sentido a fortalecerla. Y ahí hay otro punto importante que es esto que mencionas de cuál podría ser una diferencia con otras técnicas, ¿Ya? tácticas de movimiento más cercanas, no sé, al entrenamiento funcional. Y son precisamente esos aspectos más profundos que tienen que ver con la conexión mente-cuerpo. Sí, sin duda. Creo que esa es una columna vertebral de esta práctica que la diferencia de otras. Es uno de sus objetivos, lo que es tremendo desafío por sí. Oye, ¿y quién va más, hombres o mujeres? O igual cantidad. Creo que lamentablemente más mujeres, y digo lamentablemente porque creo que forma parte de un prejuicio cultural. ¿Tú crees que tiene que ver con un prejuicio? ¿Se le asigna más a lo femenino por eso? Yo creo que por un lado es un prejuicio cultural, sí, porque es más masivo mujeres simplemente, que pareció a lo que pasa, quizás con el yoga no tanto, pero en el ballet clásico, con la danza en general. Son cosas que ojalá puedan ser repensadas, revertidas. Por otro lado, se piensa que es una técnica suave y todavía seguimos asociando masculinidad, fuerza, mujer, flexibilidad, suavidad, cuando en realidad ya está bastante, espero, dinamitado ese discurso. ¿Sabes que ahora que estamos hablando sobre este punto, no sé si estoy equivocada, pero al menos las veces que he visto anuncios de pilates, si no me equivoco, siempre aparecen mujeres practicándolo? ¿Será que ya parte de ahí? Bueno, también es interesante, pues como la imagen con que se promociona algo. Claro, como la difusión. La difusión, la imagen que se asocia a algo, a una práctica, claro, sí, sí, sin duda. Porque ahí inmediatamente hay un efecto psicológico de ver, esto es una práctica para mujeres. Aquí es un concepto raro, pero me parece que por ahí podría haber una mejora, porque por supuesto que beneficia a ambos géneros, sin distinción. Oye, ¿hay algo que se me haya olvidado, que consideres que es importante desde tu conocimiento agregar a esta experiencia? Sí, podríamos profundizar un poquito más como en los beneficios. Ya, quizás, ¿no? sí.
Creo que lo primero que lo esbozamos un poco tiene que ver con esto de el cambio en los estados de ánimo. Como la práctica física libera neurotransmisores que contribuyen al bienestar. Y eso en realidad es bien indiscutible. Y que de alguna manera tiene que ver con esta conversación, posicionar a Pilates como una práctica, una herramienta importante y que favorece el estado de ánimo y la salud mental. Así que... Sí. Por otro lado, bueno, que también lo esbozamos, esta capacidad de enfoque, ¿no? De poner la atención y de entrenar también esa atención. Hay otra cosa que tiene que ver y que está muy conectado como a esta sociedad tan estresada, tan del rendimiento, tan de la ansiedad, que tiene que ver con la reducción de la tensión muscular y aprender a reorganizar esas tensiones o reorganizar el tono muscular para hacerlo más eficiente. Otra cosa que tiene que ver con lo primero del estado de ánimo tiene que ver con la autoestima, ¿no? Creo que es fundamental, por un lado, desde esta conexión mente-cuerpo que sin duda que facilita, propicia el conocimiento personal, que es lo que pasa un poco con la conciencia corporal, como no son aspectos separados, como lo decíamos, mente-cuerpo, todo lo psicofísico. Te permite una imagen de ti que cuando ves que, no sé, hay mejoras en habilidades físicas y lo vas viendo en tu vida, sin duda que hay un camino, algo que se despierta en términos de autoconocimiento. También hay otro aspecto que es como cuando estableces una rutina de autocuidado, ¿no? Como, bueno, me dejo el tiempo 2, 3 veces a la semana, es el momento, y que eso lo escucho bastante haciendo clases, ¿no? Como, este es mi momento. En una sociedad donde estamos tan exigidos desde distintos lugares, aspectos, rendimiento, el trabajo, etc., como estos momentos de soledad o de encuentro contigo misma, con tu cuerpo. Sí, hay otras personas, pero una práctica bien de la concentración en sí mismo, se terminan convirtiendo también en una rutina, en un hábito de autocuidado. Sí, absolutamente, qué buen punto es ese, porque sin duda es una instancia, un espacio de mucha conexión con uno, y además adquiere la disciplina de ir, el hábito, la costumbre, y conectarnos con algo tan básico que es nuestra propia corporalidad. Que más desconectado de nuestro cuerpo, cuántas veces se normalizan síntomas o que están los músculos todos agarrotados, contracturados sin darnos cuenta. Y estar ahí, estar en absoluta y total presencia, porque como se requiere equilibrio y concentración, no te queda otra que estar en el presente. Eso lo he vivido por experiencia propia. Y eso me alegra. Sí. Diríamos ambas que nuestra premisa, de donde parte esta entrevista, que Pilates aporta al bienestar integral de una persona en forma transversal, sin importar género, ni edad, ni ningún tipo de condición, sin duda genera que la persona eleve su frecuencia en términos de ánimo, en términos de salud corporal, y que recomendamos que lo practiquen. Lo recomendamos, el movimiento es magia. El movimiento puede ser medicina. ¿Qué es el movimiento para ti? Oh, qué hermosa tu pregunta. Sí. Para mí el movimiento es un misterio. Y eso es lo que más me maravilla del movimiento. Que a veces es un desafío físico, otras veces es un modo en que me reconozco a mí misma, otras veces, y a veces todo al mismo tiempo, ¿no? Otras veces es goce, bienestar, el placer de moverte. Otras veces es el displacer. Y todo eso y no siempre es igual. Entonces, por eso me gusta pensarlo como un misterio y también no definirlo, porque sería ir como contra el movimiento. Suena interesante la forma como se define, pero sí. Bueno, esa es una definición súper personal. Además, un solo movimiento puede generar una tremenda transformación.
salir de un espacio donde se está estable y nos quedamos y generar un movimiento puede transformar la vida entera. Bueno, Cami, qué bueno, lo logramos. Oye, yo estoy súper contenta y de verdad te agradezco muchísimo que te hayas hecho el tiempo de venir y que la idea de esto es que llegue a muchas personas, porque nuestro objetivo, tú desde tu trabajo tan interesante que realizas a través del Pilates y de tu danza también, entre otras cosas, y yo desde el trabajo con personas, desde la salud mental, queremos sumar sin duda al bienestar de todos, ¿cierto? Así que te agradezco. Esta es una oportunidad también para que tú dejes tu contacto, si alguien quiere saber más de pilates, de danza, entiendo que tú tienes tus propios talleres, ¿cómo te pueden ubicar? ¿Dónde? Así que déjanos tus datos. Te devuelvo la gratitud, siempre es agradable conversar, reflexionar sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. Me pueden contactar a través de mi mail, que es camiladelgadoflores@gmail.com. camiladelgadoflores@gmail.com. Esa es la vía de contacto. Yo hago clases de pilates, clases de improvisación en danza, de danza contemporánea y de conciencia corporal. ¿Y eso lo haces para grupos y también de forma individual? Si para grupos. Pilates sí hago de forma individual. La danza es comunitaria, es colectiva. Sí. Ya, qué bonito. Bueno, entonces para todos quienes tengan la oportunidad de escuchar este video, esta charla, ya saben cómo ubicarte. Y absolutamente y totalmente recomendada. Chao, Cami. Muchas gracias por todo. Que estés muy bien. También. Que el movimiento te lleve a la vida.